de la regla de Amagat, que pues era el cambio del volumen ideal y de la entalpía ideal pues, de una mezcla de gases, se iba a decir como que tiende a ser cero. También vimos pues lo que pasa con la entropía y la energía libre de Gibbs. Listo. Y pues vimos qué pasa con los líquidos, que se puede extrapolar la información, definimos qué es un líquido ideal, ¿sí? Definimos pues algunas condiciones de los líquidos, ¿cierto? Que nos van a ayudar a representar los cálculos que vamos a hacer, a modelar los líquidos matemáticamente, porque pues ya vimos gases, ya nos dimos cuenta que para definir los gases, pues está el concepto de la fugacidad, ¿cierto? Que es una corrección a la presión, y el coeficiente de fugacidad, me determina pues qué tan ideal puede ser una mezcla de gases en un sistema. Y entonces ahorita pues vamos a ver lo que pasa con los líquidos, vamos a analizarlos un poco más de cerca, ¿cierto? Y pues definimos la fugacidad del líquido e involucramos dos tipos de estados de referencia, ¿no? Que es la regla de Lewis y Randall y la regla de Henry. La regla de Lewis y Randall dijimos que pues viene dado por la fugacidad del líquido puro y la regla de Henry pues por el número de Henry de la especie involucrada. Y vimos pues cómo se comportan, que la regla de Henry es más efectiva cuando se tiene como un soluto de la especie, pues porque tiende a ser muy parecido pues, al comportamiento real del líquido. Y la regla de Lewis Randall, pues que sirve más que todo, pues como vemos, cuando tiende a ser el solvente, encontrarse en mayor proporción. Entonces, pues vamos a hablar entonces ahorita del equilibrio de fases, ¿sí? Y vamos a definir el coeficiente de actividad. ¿Listo? Entonces, antes decíamos que el equilibrio de fases iba a estar dado por esta expresión de aquí. Ah, bueno, déjenme un momento, abro el Word. Ah, abro el Word que tengo, no sé dónde está. Ya, aquí está. Pensemos que abra. ¿Dónde lo teníamos? Mm, Listo. Entonces, continuando. Decíamos pues que el equilibrio de fases, sea al principio pues cuando vieron físico-química, decían que el equilibrio de fases viene dado por la igualdad de la presión parcial que genera el líquido y la presión parcial que ejerce el vapor. ¿Eso? Ya vimos que las presiones no son del todo verdaderas, pues con un sistema que se aleja de la idealidad. Por lo tanto, se plantea que para un sistema en equilibrio de fases, si en equilibrio químico, va a existir igualdad ahorita de las fugacidades de la mezcla. ¿Listo? Como para que lo tengan muy presente, de cada una de las especies. Para lo que viene ahorita, que es el cálculo del equilibrio, si ustedes van a poder graficar, pues, equilibrio líquido-vapor, equilibrio líquido-líquido, equilibrio líquido-sólido, sólido-sólido líquido, sólido-vapor, bueno, todos los tipos de equilibrios, ¿sí? En un diagrama TX o PX o XY, bueno, cualquier tipo de equilibrio que ustedes lo van a tener que dimensionar a partir de los equilibrios. Entonces, el equilibrio de fases, por lo menos para el líquido vapor en este caso, ¿sí? Vamos a decir que es la igualdad de la fugacidad de la mezcla del líquido con la fugacidad pues, de la especie I de la mezcla en la fase de vapor. Esa es la manera en la que vamos a definir por lo menos el equilibrio líquido-vapor. ¿Listo? Entonces, de esta forma, si así como se define esta fugacidad del líquido en la mezcla, vamos a definir el coeficiente de actividad que de pronto usted ya lo conoce, el conocido gamma. ¿Sí? Ese gamma se le va a reconocer como el cociente, ¿sí? Entre la fugacidad del líquido en la mezcla de la especie I sobre la fugacidad de esa misma especie I en la mezcla, pero en una mezcla ideal. Entonces, ¿qué significa esto? Ese coeficiente de actividad es muy similar al coeficiente de fugacidad
y lo que va a hacer es determinarme qué tan lejos de la idealidad se encuentra un sistema, ¿sí? Porque, digamos, si sabemos que el sistema es ideal, la fugacidad del líquido en la mezcla va a ser la mezcla ideal, esto nos va a dar 1, ¿listo? Pero cuando no esté cuando se aleja de la idealidad, pues nos va a dar otro tipo de número, ¿sí? Por arriba o por debajo de 1. Y pues recordemos que la fugacidad de esta especie ahí en la mezcla ideal, pues va a ser la fracción, ¿cierto? Eso lo vimos por acá, que va a ser igual a la fracción por la fugacidad del líquido ideal, pero que no sea en la mezcla. Y esa fugacidad pues viene dado por el estado de referencia que lo pusimos con un circulito. Entonces ya tenemos esto de aquí, esta relación. Y hay entonces dos formas de determinar ese coeficiente de fugacidad a partir de las fugacidades. ¿Listo? Entonces está el estado de referencia de Lewis Randall, el estado de referencia de Henry. Recordemos que, como esta es la fugacidad de referencia, en el estado de referencia de Lewis Randall, pues va a ser la fugacidad del líquido puro. Y en el estado de referencia de Henry, pues va a ser el número de Henry. ¿Listo? A ustedes ya les han tenido que hablar de las diluciones infinitas. Eso es una dilución, es decir, como un soluto que tiende a ser cero, porque está muy diluido. ¿Sí? La fracción del soluto tiende a ser cero. Que se puede, pues, esquematizar matemáticamente con un límite. ¿Qué va a pasar? Estos estados de referencia se pueden correlacionar a partir de las diluciones infinitas, así como vemos aquí. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de fugacidad en estado infinito, si la dilución infinita, es que el coeficiente de fugacidad, el coeficiente de actividad, a dilución infinita, se le va a poner un infinito arriba, va a ser igual al cociente entre el número de Henry, ¿sí? Porque esa es la fugacidad de la referencia de Henry sobre la fugacidad del líquido puro, que es la fugacidad, la fugacidad del estado de referencia de Lewis y Randall. Y pues de aquí salen todas estas relaciones que vemos aquí. Recordemos que esta H va a ser el coeficiente de fugacidad en el estado de referencia de Henry y este va a ser el coeficiente de actividad en el estado de referencia de Lewis y Randall. Y así se pueden relacionar. Listo. Esto no le pongo tanta atención porque la verdad es que pues, no es como tan necesario, solo es como para que tengan en cuenta, ¿sí? Que igualmente hay una dependencia. Listo, hay una dependencia de los coeficientes de actividad en los diferentes estados de referencia. Vamos a ver la fugacidad antes de los líquidos. Entonces vamos a definir la actividad. ¿Listo? Como dice ahí, la actividad es un concepto que ayuda a corregir la no idealidad en la que se encuentran los líquidos. ¿Listo? Entonces, se puede decir, pues, digamos de manera, la definición como tal, ¿sí? Como una concentración efectiva de una especie química. ¿Eso a qué significa como concentración efectiva? Pues recordemos que estamos hablando de líquidos, ¿sí? Me va a terminar como, como ven ahí, la actividad no tiene unidades, listo, no tiene unidades, es adimensional. Entonces, me va a determinar como a qué concentración se va a encontrar una especie para que pueda estar o más lejos o más cerca de la idealidad. Entonces, por ejemplo, en sistemas biológicos, yo sé que ustedes conocen que alguna vez, ustedes que ya vieron microbiología, les han tenido que mostrar esta cosa. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? La actividad del agua, ¿no? La actividad del agua, exactamente. Esa es la actividad del agua. ¿Y qué es la actividad del agua? ¿Qué es la actividad del agua entonces?
Ustedes les decían que en un sistema biológico tienen una sub W, que en las células hay A sub W en diferentes momentos. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? No, la verdad no. ¿Por qué? Listo, va por allí. La actividad del agua es la presión parcial, que es el vapor de agua, pues con respecto al vapor, a la presión parcial que debería ejercer un vapor, el mismo vapor de agua en ese sistema, pues en estado ideal, pues. Entonces, eso mide como qué tanta cantidad, pues como estaba hablando de la presión parcial del agua, pues también de pronto la concentración del agua efectiva, porque recordemos que es la concentración efectiva del agua, con la cual, pues en este caso, muchos sistemas biológicos pueden desarrollarse. Entonces, pues en ese orden de ideas, sí, habla, no es un factor, no es un factor de crecimiento, pero es un parámetro que se utiliza para mirar cómo, por ejemplo, una célula puede desarrollarse en un medio. Entonces, por ejemplo, para eso sirve la termodinámica. De ahora en adelante, se los digo yo por experiencia, todas las materias están en función de la termodinámica. O sea que, eh, si por allá Nelson en algún momento les llega a decir que se pongan las gafas de la termodinámica, es porque es verdad. Siempre van a encontrar que eh, la termodinámica es prácticamente todo lo que van a seguir viendo, fenómenos de transferencia, para el diseño de un bioproceso, sí, para pues, muchísimas intervenciones pues, de la parte de los bioprocesos, listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se calcula la actividad? Pues se calcula así. La verdad, pues no es mucho, es solamente pues un cálculo, es como para entender más que todo cómo es la actividad, listo. ¿Cómo se ve la fugacidad de un líquido puro? Entonces vamos a hablar antes de la regla de Lewis-Randolph, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta expresión yo creo que ya se las han mostrado, ya están cansados de verla, que es que la fugacidad de un líquido puro viene dado por esa expresión que tienen allí, ¿listo? Donde, pues, ese exponencial que tienen ahí, papá, está aquí, se le conoce como el factor de corrección de Poynting, que es como una corrección, pues, que se encontró para poder desarrollar esa fugacidad del líquido puro. Y está en función también del coeficiente de esa especie en saturación y de la presión parcial en saturación. ¿Listo? Dice presión parcial, la presión de saturación, la presión de vapor. Entonces, eh, pues como para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Está en función de las presiones de saturación y de su coeficiente de saturación, porque recordemos que cuando está cerca al domo, lo que les explicaba el otro día, cuando una especie se encuentra cerca al domo en un diagrama PV, está más cerca de la idealidad. A medida que se aleja del domo, va a estar más lejos de la idealidad. Por eso, como está buscando el líquido puro, es decir, algo que se acerca a la idealidad, pues se utilizan estos datos de saturación. Y el factor de corrección de Poynting, pues como vemos la relación de ese volumen del líquido, ¿sí? Ese volumen molar del líquido, pues en función de la presión. ¿Listo? Generalmente, este volumen se puede tomar como constante, entonces la integral pues va a ser esto multiplicado por P menos P de saturación, en la exponencial es como la forma en la que se puede. Y vamos a ver cómo varía esa factor de corrección de Poynting. Listo, entonces ese factor de corrección de Poynting a medida que aumenta la presión se va alejando más de la idealidad. La idealidad es cuando está en 1, más o menos. ¿Por qué? Porque recordemos que va a haber una presión relativamente baja, entonces está más cerca de la idealidad en presiones moderadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente se hace la suposición,
¿sí? De que a unas presiones menores a 100 bar, ¿sí? Por ejemplo, a 100 bar estamos menos por aquí, póngale. El factor de corrección de Poynting tiende a parecerse a 1, porque todos van a tender a llegar hasta aquí, al punto 0,1, ¿sí? Por tanto, significa que esta expresión de acá, este exponencial de todo esto te da 1, porque esto te va a dar 0, porque la presión está cerca de la presión de saturación y eso te puede dar 0. ¿Listo? Entonces, Euler a la 0, pues me da 1. Y se puede simplificar generalmente con presiones menores a 100 bares a esta expresión de aquí. Se elimina el factor de corrección de Point. ¿Listo? ¿Qué pasa? Generalmente si está en saturación, o sea, que está muy cerca a la idealidad, ¿sí? Por presiones moderadas, porque recordemos que todo esto se tiene que ver, ¿sí? Pues en las tablas de vapor se pueden, recuerden, el coeficiente de fugacidad se puede ver con tablas, con ecuaciones de estado, con correlaciones generalizadas. ¿Listo? Ustedes ya deben ser expertos calculando esto. Ya cuando lo tengan, ¿sí? Si esto está cerca a el vapor saturado, ¿cierto? Que está en saturación, va a estar cerca a la idealidad. Entonces, generalmente ese número tiende a ser 1. O sea, les va a dar 0,998, 0,92, pues máximo. Y pues, generalmente el peso se puede aproximar a 1. Pues recuerden, tienen que ver las condiciones completas y todo eso. ¿Listo? Pero pues generalmente se puede aproximar a 1. Y cuando se aproxima a 1, ¿sí? Esa fugacidad pasa a ser únicamente la presión de saturación. Recordemos que la presión de saturación se puede calcular por todas las relaciones que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la presión de saturación se puede calcular con la ecuación de Antoine, ¿no? Que tenemos que sería el exponencial de la constante A sub i, ¿cierto? Menos B sub i sobre T más C sub i, ¿no? Que esa es la ecuación de Antoine, por ejemplo, sencilla, que ustedes dan el A, el B, el C y lo sacan así, ¿no? Ustedes también les enseñaron la ecuación de Clausius-Clapeyron con el delta de H, ¿no? Muchas formas de calcularlo, pero pues ustedes ya tienen idea de cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Qué sucede con el caso de referencia de Henry? Entonces vamos a hablar del equilibrio líquido-vapor, ese mismo que habíamos puesto por acá. Listo, este de aquí. ¿Y qué va a pasar con el equilibrio líquido-vapor? Pues, como se darán cuenta, va a haber una igualdad, esta es la parte de vapor, esta es la parte del líquido, no se asusten con tantas derivadas y cosas que hay allí, pues así se define termodinámicamente, ¿sí? En términos pues, de sus propiedades parciales molares, recordemos que este es la entalpía parcial molar del líquido de la especie I y el volumen parcial molar del líquido de la especie I. ¿Sí? Y eso aquí, pues recordemos que es una forma de ver el potencial químico, ¿sí? En términos de el cambio de las fracciones molares, ¿no? En la parte líquida. Por aquí hay un término que es muy parecido por allá, una ecuación que ustedes conocen por allá. No les voy a decir cuál. Eh, ¿Y qué más? Pues ya quisieran hacer unas simplificaciones, no les voy a mostrar pues, no voy a demostrar pues, matemáticamente esto de aquí, ¿sí? Y van a encontrar una relación para el número de Henry. El número de Henry va a estar dado entonces finalmente por esta expresión de acá, donde va a estar el número de Henry a un bar, ¿sí? Por el exponencial es muy parecido, por ejemplo, a esta corrección que tenemos acá, muy parecido. Por el exponencial pues, de la presión de un bar que el estado de referencia de Henry, pues, del número de Henry como tal, a la presión del sistema por el volumen, este es el volumen a dilución infinita, para que ustedes lo conozcan. Volumen a dilución infinita se llama como el volumen que va a ocupar esas moléculas cuando se esté en un soluto a dilución infinita esa especie. Entonces estos volúmenes generalmente son muy pequeños, son demasiado pequeños. Y hay tablas de esto. ¿Listo? Entonces lo mismo, generalmente esto se toma como constante, no como una variación. Y entonces queda esto multiplicado por P menos 1, generalmente.
y así se puede hallar el número de Henry a cualquier presión. ¿Listo? O sea que finalmente el estado de referencia de Lewis Randall y el estado de referencia de Henry se pueden modelar a partir de eso para encontrar la fugacidad del líquido en la mezcla, ¿sí? Porque ya teníamos que esa fugacidad es como era. Pues para Randall era el coeficiente de actividad por la fracción, ¿cierto? Por la fugacidad del líquido puro. Y para el estado de Henry era lo mismo. El coeficiente de actividad, la fracción y el número de Henry. Ya entendemos cómo hallar este del líquido puro y este número de Henry. Y pues lo único que queda es multiplicarlo por esto para poder hallar la fugacidad del líquido en la mezcla. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? La fugacidad del líquido en la mezcla va a ser el coeficiente de actividad por la fracción del líquido por todo esto que era la fugacidad del líquido puro para Lewis y Randall. Y para Henry pues va a ser lo mismo. ¿Listo? Entonces, de esta forma se pueden calcular en los equilibrios, ¿no? Cuando vayan a calcular equilibrios líquido-vapor, pues se utilizan generalmente estas cosas. ¿Listo? Y pues lo mismo, ¿no? Aquí recordando que el estado de referencia de Lewis Randall pues tiene menores errores en especies que actúan como solvente, mientras que el estado de referencia de Henry pues funciona mejor como especies que actúan como solutos. Vamos ahorita a hablar de la ecuación de Gibbs-Duhem. Eso ustedes lo vieron al principio, en el primer corte, vieron la ecuación de Gibbs-Duhem, el que dice que el cambio de esa propiedad, o sea, el número de moles por esa propiedad, bueno, parcial, bueno, en este caso está en términos del potencial químico, va a ser igual a cero en una mezcla, ¿no? De I componentes. Entonces, que hay una forma de encontrar la relación de las propiedades parciales molares. ¿Listo? Y teniendo en cuenta, pues, que el cambio, pues, del número de moles, en ese caso, en equilibrio, pues, va a ser cero, obviamente. La tasa, pues, de cambio de moles. Entonces, reescribiendo esto en términos de coeficiente de actividad, ¿sí? Vamos a tener esta expresión de aquí. Hizo que me dice que la sumatoria, entonces, de las fracciones de cada una de las especies multiplicados por la derivada del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad va a ser igual a cero. ¿Sí? Es una sustitución ahí que se hace. Eso con el fin de encontrar una relación entre los coeficientes de actividad que hay en la mezcla, de esta forma. Pues en una mezcla binaria, pues se ve así. A una temperatura y una presión constante, la derivada parcial del logaritmo del coeficiente de actividad derivado respecto a las moles de 1, ¿sí? Va a ser igual a, bueno, a lo mismo, para ver, listo, como para que lo tengan en cuenta. Ah, espérense, que aquí me quedó mal un término, esto sería A. Esto sería A. Listo. El de abajo puede ser A o puede ser B, puede ser cualquiera de los dos, listo, como para que, pero ahí se me pasó. Ya les explico de dónde sale esa expresión, entonces, un momentico que se trabó esto. Ay, listo. Vamos a partir de esta expresión de acá para mostrarles, pues, uno cómo plantea ese tipo de expresiones, ¿listo? Listo, entonces pongamos esta. Ustedes tienen que la derivada, digo, bueno, pues que la fracción de xy por la derivada del logaritmo natural del coeficiente de actividad va a ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces, por una mezcla binaria, pues, lo voy a poner aquí. Una mezcla binaria, entonces, ¿qué va a suceder? Pues si yo despliego pues la sumatoria me va a quedar, pues digamos, vamos a hablar de A y de B. Me va a quedar XA por la derivada del logaritmo natural del coeficiente de actividad
de A, ¿cierto? Más xb, ¿sí? Por la derivada del logaritmo natural del coeficiente de actividad de B, y eso va a ser igualado a 0. ¿Listo? Entonces, esto no da acá, pero ¿por qué sale esa expresión? ¿Listo? Entonces, esa expresión sale de que yo puedo derivar, ¿sí? Todo esto respecto a las moles de alguno, bueno, de las moles no, pues de la fracción molar de alguna de las especies. Entonces, todo esto de acá lo divido, o sea, todo esto de acá lo, todo esto de acá lo divido por, no sé, por la derivada de xa, por ejemplo, la derivada respecto a xa. Y eso también, ¿no? Entonces me queda 0 sobre la derivada de xa. Y ya sabemos, pues, bueno, esto suponiendo que ambas derivadas existen, ¿sí? Sobre un intervalo a b, pues, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso sería de 0 a 1, pues por las fracciones se mueven de 0 a 1. Si existe la derivada en tal punto de las dos funciones que me representan esos coeficientes de actividad, yo podría separarlo. Entonces me quedaría así, ¿no? Me quedaría así por, bueno, la derivada del logaritmo natural de gamma a por la derivada de x más xb por su derivada del coeficiente de actividad de x, ¿cierto? Y pues recordemos que esto, pues, ¿cuánto me da? Me da 0. La derivada de 0 respecto a quizá, pues es 0. Y ahí me sale la ecuación que yo tengo allá. Sino que, bueno, la ecuación de allá está en términos de las derivadas parciales. Perdón, miren, lo mismo me volví a equivocar. Este es de x antes, yo puse aquí de x, bueno, este es de x. Por eso me quedan todos respecto a un mismo componente. ¿Listo? Y pues si quieren, pues reescribir esto, así pues como para que lo tengan mucho más presente, ¿cierto? En este xb, recordemos que xb se puede ver como 1 menos x a lo, pues, si les gusta verlo así. Y así se pueden encontrar esa relación, o sea, ver si una ecuación satisface eh, la ecuación de Gibbs-Duhem, pues se puede hacer de esta forma. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, ¿sí les quedó claro esto? Sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir. Vamos a hablar de propiedades en exceso, que es lo que les habló la profesora. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las propiedades en exceso? Eh, es la diferencia, ¿sí? Se ve como la diferencia entre la propiedad de un sistema, ¿cierto? Sabemos que pues una propiedad K, no, la propiedad K en exceso va a ser la diferencia, bueno, equivalente a la diferencia entre la propiedad del, pues, medida en el sistema, ¿cierto? Y esa propiedad, ¿qué va a ser? Pues va a ser la, por ejemplo, es una función de la temperatura, la presión y de las fracciones, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Todas generalmente las funciones termodinámicas de estado pues vienen dadas por estas variables que dependen de eso. Y es la diferencia respecto a la misma propiedad medida en el estado ideal. También. Entonces, por ejemplo, esa es la propiedad K. Entonces, para el volumen en exceso, esto. Entalpía en exceso, esto. Y la energía libre de Gibbs en exceso, así. Listo. Y por propiedades de las derivadas, si yo derivo acá, derivo acá, derivo acá, ¿sí? Yo lo puedo tener en cuenta también en términos de las propiedades parciales molares. Como vimos, pues, la derivada, recordemos, pues para los que de pronto no se acuerdan, que las derivadas parciales molares, voy a poner aquí,
por ejemplo, para una especie K sub I, entonces decimos que esa propiedad parcial molar viene dado por la derivada parcial, ¿cierto? De la intensiva respecto al número de moles de la especie, pues, a la que se le hace, ¿cierto? Cuando estamos a presión y a temperatura, y cuando las moles de Ni son diferentes, las moles de J, ¿listo? Entonces, en ese caso, ¿no? Entonces recordemos que multiplicamos todo por n para que me quede la extensiva y eso lo dividimos, lo derivamos respecto a Ni y me salen estas relaciones de acá en términos de las propiedades parciales molares. Me sale esto de aquí, listo, de manera análoga a partir de estas, que yo sé que ustedes ya deben conocer estas propiedades porque esto es del primer corte, ¿sí? Que son las propiedades de una mezcla, ¿sí? Recordemos que una propiedad viene dado por la contribución de cada especie pura, más ese cambio, esa propiedad de mezclado. Y esto despejando esta de acá, pues me queda así. Y de manera pues, análoga, para el ideal, pues va a ser la propiedad ideal menos la contribución. Esta contribución, si no cambia en un estado ideal o en un estado que no es ideal. Y eso lo podemos reemplazar en esta cosa de acá. ¿Sí? Porque tenemos ya el K y tenemos el K ideal, como tenemos aquí, K y K ideal, reemplazamos y me queda esta expresión de aquí. ¿Sí? Donde me dice que el K en exceso, ¿sí? También se puede ver en términos de los deltas de las propiedades de mezclado. ¿Sí? Entonces, delta de K de mezcla menos el delta de K de mezcla ideal. Y recordemos que hay algunas propiedades donde este tiende a ser cero. ¿Sí? ¿Y cuál es? Pues la regla de Amagat, donde dijimos que por lo menos la entalpía y el volumen, esto tiende a ser cero. Y si esto tiende a ser cero, pues la entalpía en exceso va a ser el delta de H mezclado, porque esto tiende a ser cero y lo mismo para el volumen. ¿Sí les quedó claro eso? Sí. Perfecto. Entonces sigamos. Entonces, pues la energía libre de Gibbs en exceso no va a pasar así. ¿Por qué? Porque ya reconocimos que esta no sigue la regla de Amagat. Listo. Entonces, eso no me puede despreciar con cero. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues el delta de G mezcla menos el delta de G mezcla ideal, que esta expresión de acá, pues que la vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Listo, pues ya, solo eso. Entonces, pues me queda esta expresión para la energía libre de Gibbs en exceso. Cuando derivamos esta expresión, ¿sí? Teniendo en cuenta la definición del potencial químico, que eso lo vimos por allá, atrás. Vamos a ver dónde estará. La definición del potencial químico está al inicio. Por acá, ¿sí? Más o menos algo así. La definición de la fugacidad por allá, en términos del potencial químico, está que ven aquí. ¿Cómo sale eso? Listo. Como sale esa definición del potencial químico, entonces, pues al derivarla, ¿sí? Como una derivada parcial molar, obtenemos esa expresión de aquí, que es muy importante, ¿sí? Que la derivada parcial, es decir, pues, como decir, la energía libre de Gibbs parcial molar en exceso, ¿sí? Va a ser igual a RT por el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Entonces, así como en los gases podíamos obtener este coeficiente de diferentes maneras, ya dijimos que era con tabla, se podía, con ecuaciones de estado, con correlaciones generalizadas. El coeficiente de actividad se puede hallar de esta forma. ¿Listo? Con la derivada parcial respecto a las moles de I, pues en este caso, de la energía libre de Gibbs en exceso. Y eso va a ser igual a RT logaritmo de esto. Pues ya sabemos que para despejarlo, pues pasamos a dividir RT y elevamos Euler a ambos lados.
¿Listo? ¿Les quedó claro eso? Sí. Sí, solo que pues no les quiero mostrar pues, el proceso en el cual se encuentra esto, ¿sí? Pero básicamente cuando recuerden que esta aquí uno la multiplica por n para que me queje de exceso pues extensiva, todo esto multiplico por n y derivo respecto a ni, y lo de acá cuando lo derivo me queda así, me queda esta expresión que tengo acá, ¿sí? Listo, entonces ya encontraron la forma en la cual pueden hallar esos coeficientes de actividades, porque anteriormente, ¿qué habíamos hecho? Involucramos esto, ¿no? Involucramos el coeficiente de actividad, dijimos que bueno, que ese coeficiente de actividad puede hallar así, ¿cierto? Se puede hallar así. Pero si nosotros no tenemos estas fugacidades, pues nosotros no sabíamos cómo calcular ese coeficiente de actividad. Ahorita conocemos cómo se puede hallar ese coeficiente de actividad, ¿listo? Que en este caso el más sencillo es este, con este acá. Entonces vamos a ver, pues antes que todo eso, algo llamado antes de consistencia termodinámica. No sé si la profesora les ha hablado de eso. Yo no me acuerdo. Yo creo que no. Bueno, esto no es tan importante para el curso como tal, ¿listo? Pero para la vida real es muy importante este test de consistencia termodinámica porque eso está basado en la regla de Gibbs-Duhem que vimos por acá, aquí. Está basada en esta regla para poder decirme si cuando uno realiza un experimento que tenga un dato experimental, ver qué tan válidos termodinámicamente son esos datos experimentales que uno tiene. Y eso está en términos de los coeficientes de actividad. Entonces, pues, como nosotros tenemos esto aquí, ¿sí? Por ecuaciones diferenciales sabemos que podemos desplegar eso en diferenciales, ¿sí? El diferencial de la energía libre de Gibbs en exceso y me daría una cosa así, más o menos una relación así. Y entonces para hallar integramos ambos lados para hallar el cambio de la energía libre de Gibbs en exceso respecto a las moles de la fracción molar de una de las especies. Y cuando integramos, pues la integral de esto da cero, ¿sí? Porque recordemos que el cambio de la energía libre de Gibbs en exceso como tal, el cambio va a ser cero en un sistema que está en equilibrio. Y pues nos queda la integral desde cero hasta uno porque pues, quizás solo se mueve desde cero hasta uno la fracción molar de esta relación que tenemos aquí de los coeficientes de actividad, ¿listo? Del A y el B. Este test se realiza es para que cuando uno tiene datos experimentales, como por ejemplo vemos acá, que esta función tiene diferentes punticos, ¿sí? No es un ajuste exacto, ¿cierto? No es un ajuste completamente exacto, pero ¿qué sucede? El área bajo la curva, como vemos acá, de esto acá y de esto acá, ¿sí? En este caso, pues esta área es igual a esta área de acá, porque nos debería dar cero, es decir, que esas áreas tienen que ser iguales, porque todo el área me da cero. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a encontrar de que si se cumple esa igualdad de que el área bajo la curva da cero, esos datos experimentales que nosotros tenemos, esa verificación de los datos experimentales que nosotros tenemos va a ser correcta, es decir, que son termodinámicamente consistentes. ¿Eso para qué? Cuando se haga un diseño de experimentos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando vean modelos predictivos lo van a entender un poquito más en ese sentido. ¿Listo? Pero pues, o sea, esto está un poquito alejado, obviamente, utiliza la regla de Gibbs-Duhem, ¿sí? Pero está un poquito alejado, pues, de nuestro tema en cuanto a la parte de la energía libre de Gibbs en exceso. Es como para que lo tengan en cuenta, que eso lo podrán utilizar, la profesora se los podrá preguntar, no sé, a mí me preguntaron de esto en un parcial, no sé si ustedes sí, bueno, en fin. ¿Cómo vamos allí? ¿Van entendiendo todo? No hay problema con eso.
¿Rectificaron de pronto algo que ya sabían con la profesora? ¿O qué? Mira que esta última parte de esta de consistencia termodinámica no me quedó tan claro. ¿Qué no te quedó claro? Es que no sé, no lo entendí. Perdón. No, tranquila, tranquila. Em, Miremoslo así. Esta expresión de aquí, o sea, esta integral de aquí se utiliza para poder verificar datos experimentales. ¿Sí? O sea, si uno grafica el coeficiente de actividad de una especie con respecto a los de la otra, el logaritmo natural, como vemos acá, versus la fracción molar de alguna de las dos especies, pongamos A, y uno realiza ese test termodinámica, pues, o sea, eso es para sistemas, pues, que involucren reacciones químicas y que a uno le salgan un número de datos, como por ejemplo esto aquí. Uno puede encontrar los datos, puede encontrar una correlación, ¿listo? Esa correlación puede, o sea, movernos para algo. Imagínate que tú hiciste un experimento, ¿listo? Y ese experimento te dio un R cuadrado, pues cuando haces la correlación de 0,998. Bueno, no 998, pues, así para que sea más exacto. Entonces tú dices, no, qué belleza esto. O sea, si te da 0,998 es porque esos datos están perfectos. ¿Sí? O sea, la correlación de los datos está. Pero, ¿qué sucede? Imagínate que te pones a hacer eso, ves esa correlación, pero dentro del sentido fenomenológico que va a tener ese modelo que tú pongas, digamos que el modelo te haya dado, que estés graficando P versus B, ¿cierto? Y que te dé P igual a RTB, por ejemplo, que te diera una cosa así, sí, digamos, algo así. Los datos están muy bien correlacionados, pero por lo menos aquí, ¿sí? Te está diciendo que la presión es directamente proporcional al volumen, cosa que sabemos que eso no existe. O sea, pueda que los datos te queden bien correlacionados, pero basados en los principios de la termodinámica no son posibles, ¿sí? Y eso puede ocurrir, en muchos casos puede ocurrir, ¿sí? Eso le llama un modelo mecanístico, ¿sí? Es como decir, mis datos estadísticamente están muy bien correlacionados, pero dentro del sentido que yo debería ponerle en un estudio, por ejemplo, no deberían ser así, no tienen sentido de ser así. Entonces, ese test es para verificar esa validación termodinámica, o sea, no estadística, sino una validación termodinámica, como decirme que, no, es que aparte de que estadísticamente, pues porque como vemos aquí, por ejemplo, en el ejemplo, ¿sí? Estos datos están muy correlacionados, digamos que allí me da por ahí 0,97, no sé, algo así, pero que aparte de eso me pueda demostrar que son termodinámicamente consistentes, o sea, que sí funciona a partir de los principios de la termodinámica. No sé si ahí sí te queda un poquito más claro. Sí, ya entendí, muchas gracias. Listo, vale, perfecto. Entonces, sigamos. Pues ya vimos, por ejemplo, que eso sale un poquitico, pues como para que se tengan más en cuenta de pronto, pues cuando vean modelos lo pueden necesitar. Eh, Esta expresión de aquí, entonces, para grabar el coeficiente de actividad, pues, ¿qué se hace? Se deriva. Se deriva la energía libre de Gibbs en exceso extensiva con respecto a las moles de alguno de las especies. Entonces, vamos a comenzar a ver modelos para el G de exceso. ¿Listo? Hay muchos modelos. Podemos mirarlos, estos modelos, ¿sí? Los vamos a mirar como si fueran, por ejemplo, ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado, por ejemplo, Van der Waals, Penrose-Robinson, Betty Bridgman, la del virial, sí, todas esas ecuaciones de estado para gases, mirarlos como que estos modelos para el G de exceso funcionan como ecuaciones de estado para líquidos, por decirlo así. No es cierto, pero pues se puede mirar de esa forma como para entenderlo mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la más sencilla de todas, la ecuación de Margules de un parámetro, es decir, de dos sufijos. ¿Por qué dos sufijos? Pues porque tiene
1 y 2, ¿cierto? 1 y 2. Y el parámetro va a ser 1 porque es A. Y entonces me dice que la energía libre en exceso está dada por esta expresión. Para nosotros hallar el coeficiente de actividad de una especie que siga el modelo de Margules de un parámetro, ¿qué hacemos? Pues derivamos esta expresión respecto a las moles de, pues, al que le vayamos a sacar el coeficiente de actividad y obtenemos esto que hay acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Listo, ustedes me van a ayudar a hacerlo. Listo. Entonces tenemos que el G de exceso, bueno, el G de exceso va a ser igual a A por XA por XB. Listo. Eso es lo que ustedes tienen aquí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para encontrar el coeficiente de actividad? Cuéntenme ustedes. ¿Qué preguntaste, perdón? Vamos a utilizar este modelo de G de exceso para hallar el coeficiente de actividad de A y de B, así como aparecía en la presentación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer. A multiplicar por NT. Exacto, entonces vamos a multiplicar, bueno, por NT, ¿cierto? En el G de exceso. Y ya se me queda entonces NT multiplicado pues por A, XA y XB. Perfecto. Y entonces esto me va a quedar G de exceso igual a, si multiplico NT, pues me queda A por, y eso me va a dar NA, NB, todo eso sobre NA más NB, ¿no? ¿Entienden por qué? Sí. Listo, perfecto. Y luego entonces, ¿qué me tocaría hacer? Derivar con respecto a NA y luego NB. Listo, entonces la derivada parcial ahora vamos a ponerla con la rayita de una vez. Queda mi G de exceso de A, pues así, listo. Va a ser igual a A por la derivada parcial con respecto a NA, que eso nos va a dar entonces ¿cuánto? ¿Quién me ayuda ahí con la derivada? Quedaría A por NB por NA más NB menos NA por NB. Exacto. Y bueno, será NA más NB al cuadrado. Y esto pues igual va a ser A multiplicado por. Esto me va a quedar NA por NB si me cancela y me queda NB, ¿cierto? Al cuadrado sobre NA más NB al cuadrado. Y eso va a ser igual a A por XB al cuadrado. De manera análoga va a pasar con el G exceso de A. Entonces, me va a dar es A por XA al cuadrado. Listo, perfecto. ¿Qué es lo que aparece? Pues aquí no. A por XB va a ser, bueno, y sabemos que este G de exceso, ¿qué es? Eso es RT logaritmo, ¿cierto? Entonces RT logaritmo del coeficiente de actividad de, pongamos el de A, pues, va a ser igual a A por XB al cuadrado, ¿cierto? O sea que finalmente el gamma de A va a ser igual a
el exponencial de ¿qué? De a rt x al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, esta sería la forma de hallar el coeficiente de actividad de a, y pues el debe hacer la misma cosa, solo aquí voy a poner a. Listo, entonces, esa es la forma en la que nosotros hallamos pues todos estos gives de exceso de A y de B. Listo. Vamos entonces a otro tipo de modelos, ¿sí? No se los voy a explicar todos, pues porque ¿Puedes pues... devolverle un momento? Qué pena. mm, Gracias. Vale. No vamos a hacer todos, pues a ver todos los modelos, cómo derivarlos y todo eso, porque me parece que pues, es muy engorroso y pues ya existe eso, ¿listo? Pero vamos a ver cómo, en qué casos se utiliza cada uno, como para ver las correcciones que tiene. Entonces, ya vimos que este es el modelo basado en la regla de Gibbs-Duhem, es un modelo sencillo, pero relativamente sencillo, es el más fácil de todos los modelos. Este es un modelo simétrico de G-exceso, ahorita vamos a ver que es un modelo de simétrico. Y pues listo. Vamos a ver entonces modelos que no son simétricos, son antisimétricos de G-exceso. Entonces, ¿qué va a pasar con la ecuación de Margules? Pues se le puede añadir otros parámetros, ¿no? Vamos a decir que es la ecuación de Margules, dos parámetros, tres términos, tres sufijos, perdón. Bueno, también, no hay problema. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tiene dos parámetros, el parámetro A y el B. ¿Sí? Y los sufijos que emplea, pues A, B y X, A menos X, es el otro sufijo. Listo. Y sale este modelo porque se añaden fuerzas de interacción entre las moléculas mucho más específicas que el modelo, me plantea el modelo de Margules de un parámetro. Si el modelo de Margules de dos parámetros me modela, pues aparte las fuerzas de dispersión de London, que ustedes las conocen, y este es el primer modelo antisimétrico para G-exceso que vamos a ver. Cuando derivamos esta expresión, nos sale esta expresión de acá. Entonces, para hallar el coeficiente de actividad, pues derivamos esta expresión de acá y nos da esto acá. Listo. Que ya son modelos un poquito más complicados. ¿Por qué decíamos que este era un modelo simétrico? Porque el de A, el de esto nos dijimos que era un modelo simétrico, ¿por qué? Porque básicamente el de A y el de B es prácticamente el mismo, ¿cierto? O sea, es como que lo único que cambia es este de aquí, ¿no? Pero como este quizá, o sea, esto se puede ver como que, como la exponencial de A por RT por 1 menos XB, ¿cierto? Al cuadrado, es básicamente el contrario de este, es decir, que cuando uno grafique esto con respecto a XA o XB, cualquiera de los dos, van a tener la misma imagen, van a ser imágenes superpuestas, ¿sí? Entonces, por eso se llama un modelo simétrico, pero estos modelos de acá, estos modelos de aquí, estos y los que vamos a ver más adelante, son modelos que son antisimétricos porque no me involucran la misma componente, ¿sí? Va a cambiar los signos y eso me puede cambiar todo, completamente todo, ¿listo? Aquí los tenemos cuando lo derivamos. Entonces, vamos a ver el modelo de Van Laar ahorita, un modelo un poquito más complejo, ¿sí? Pero los parámetros del modelo de Van Laar, estos parámetros A, B y A y B, se ajustan de acuerdo a datos experimentales. Entonces, eso quiere decir que es un modelo mucho más preciso. Entonces, la ecuación o el modelo de Van Laar va a determinar como una corrección a esos modelos de Margules en cuanto a interacciones a partir de datos experimentales precisos. ¿Sí? Estos datos se encuentran pues, tabulados en algunas tablas, por ejemplo. Cuando derivamos la ecuación de Van Laar, ¿sí? Respecto a cualquiera de las dos especies, pues nos queda esto de aquí, que tampoco es un modelo simétrico. Listo, no es un modelo simétrico. Todos estos modelos de ahorita en adelante son antisimétricos. El único modelo simétrico que recuerdo haber visto en términos es el modelo de Margules de un parámetro. De resto, todos modelos antisimétricos. Bueno, lo derivamos y obtenemos. Entonces me van a quedar estas dos expresiones.
Vamos a ver modelos un poquito más complejos. Vamos a ver el modelo de Wilson. Listo. El modelo de Wilson. Ese modelo de Wilson es mucho más largo, ya involucra otro parámetro, si esta letra lambda mayúscula, y trabaja muy bien para las mezclas. Listo, recordemos que se puede ver como trabaja bien para mezclas que sean multicomponentes. Las demás generalmente se utilizan para mezclas binarias, ¿sí? Todos estos que hemos visto. Pero el modelo de Wilson trabaja muy bien con sistemas multicomponentes, ¿listo? Donde hayan varios líquidos, sí, que hayan varias mezclas, y que estas especies pueden ser polares y no polares, es decir, un modelo que trabaja bien para algunas especies que puedan difundirse unas con otras, que se pueda dar bien una transferencia de masa. ¿Qué significa? Que el modelo de Wilson no es recomendado para sistemas que me describan miscibilidad parcial. ¿Qué es la miscibilidad parcial? La profesora les habla de miscibilidad parcial. Sí, ¿Y qué es? pues ella nos explicó con una gráfica donde ponía el GDA en un extremo y el GDB en el otro, y decía que si la gráfica pasaba por encima de la línea de los puros, era miscible o inmisible. Creo que era miscible, y si pasaba por debajo era inmisible, y si tocaba la línea era parcialmente miscible. Ok, ahorita vamos a ver bien eso. Obviamente no lo tengo en la diapositiva, sino en el libro. Vamos a ver mucho mejor esas gráficas de miscibilidad parcial. ¿Listo? Entonces, cuando uno deriva esa expresión del G exceso respecto a los moles de cada uno, me sale una super expresión que tenemos aquí. Obviamente, bueno, aquí la RT puede cancelar, pero pues, como para que lo tengan en cuenta, esto me queda bastante largo. Ya es un modelo más complejo, pero es un modelo preciso, digamos, para sistemas de especies polares y no polares que sean miscibles. Sí, te recuerdo, la miscibilidad, muy importante. Porque cuando uno utiliza el modelo de Wilson para especies que no son miscibles o son parcialmente miscibles, se genera bastante error en cuanto a los coeficientes de actividad. Me va a terminar un error bastante considerable. Y lo bueno de este modelo de Wilson, ¿sí? Es que los datos pues, son mucho más precisos, mucho más sencillos. En cuanto a que este parámetro lambda, tanto vea como AB, recordemos que cuando nosotros veíamos gases, ¿cierto? Nosotros cuando hacíamos todos los procesos de derivadas e integrales, nosotros la interacción AB la podíamos sumar con la interacción BA porque decíamos que eran similares. Eso no pasa con los líquidos, por eso se hace la distinción de A, B y de BA. ¿Sí? No es como en los gases que nos decíamos, no, pues es como lo mismo. Entonces yo podía sumarlas en las reglas de mezclado, cosas así. Con los líquidos eso no ocurre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso el AB y el BA se calculan de la siguiente forma para el modelo de Wilson, donde esta variación de la letra teta, esta que tienen aquí, se refiere a los volúmenes molares de B y el volumen molar de A, el volumen molar de A y el volumen molar de B. Y esto es lo único que sí es que dependen de un parámetro lambda. Este parámetro lambda minúscula, porque esta es la mayúscula, esta es la minúscula, sí va a depender de cada una de las especies y esos datos esos sí están tabulados. En el libro de Koretsky se encuentran estos datos. Esto es como para que lo tengan en cuenta. Y así se pueden despejar y encontrar esto aquí. Vamos con el siguiente modelo. De hecho, es el último modelo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque pues no me parece como tan preciso tener que hablar de más modelos. Del de Unifac y el de Uniquac son muy complicados. Yo les voy a detallar más o menos cómo se ven en el libro, pero no los tengo en las diapositivas, no me parece necesario. Son muy largos y tediosos, la verdad. Muy tediosos hacer cálculos con modelos de Uniquac y Unifac. Está el siguiente modelo, se llama el modelo NRTL, el Non-Random to Liquid, que lo que hace es describir sistemas que están demasiado alejados de la idealidad. ¿Sí? Es como la proporción con la que se utilizan estos modelos de NRTL. Listo, entonces, eh,
lo bueno de este modelo, como este modelo es mucho más, por decirlo así, más nuevo, es un modelo como más cercano a este siglo, entonces ¿qué tan alejado está de la idealidad? Sí, puede determinarme que de esa forma la miscibilidad parcial, que está alejado de la idealidad, lo ideal de dos líquidos es que se puedan mezclar, que sean miscibles. Cuando están inmiscibles es duro porque se están alejando un poquito de la idealidad, ¿sí? Este modelo es muy preciso por eso, ¿sí? Y por la complejidad de sus parámetros. Tiene demasiados parámetros, entonces como que cada parámetro me puede determinar como la forma en la que se puede ir acomodando, ¿sí? A medida que está cada vez más lejos de la idealidad. Entonces, ese eje de exceso va a estar dado por, bueno, se me olvidó decirle aquí que este sistema se llama non-random to liquid porque se basa en que las interacciones entre los dos líquidos no son aleatorias, no son al azar. Y entonces se hace una distinción muy marcada de las interacciones de A con A, de B con B, de A con B. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, aquí me faltó B con A, no, también B con A, porque recordemos que A con B no es B con A. Entonces, esa distinción, esa diferenciación de esas interacciones me va a determinar que ese sistema no va a ser ideal porque las interacciones A con A no se pueden simplificar con las ecuaciones B con B, ni las A con B, ni con las B con A. Y eso me determina, pues, o sea, me dicta, el mismo nombre lo dice, de que esas interacciones no son aleatorias, ¿sí? Que todas tienen que pueden ser predecibles, ¿sí? Que son mecanísticamente predecibles. Eso ya ya estamos en el ámbito de la termodinámica cuántica, ¿sí? Porque la termodinámica cuántica o la termodinámica nuclear, molecular, perdón, la termodinámica molecular, ya me viene cómo se van a comportar esas moléculas dentro del espacio, pero ya estamos viéndolo a nivel molecular, a un nivel extremadamente pequeño. Ya no estamos hablando de vapor sobrecalentado, sino no, qué pasa dentro de ese vapor sobrecalentado, qué pasa con esas moléculas del vapor sobrecalentado. Entonces, esas interacciones vienen dados ya por estos modelos, que ya son modelos un poquito mucho más complejos, ¿sí? Que cuando las derivamos, por ejemplo, nos va a determinar esta expresión de acá. En el libro de Koretsky, esta letra está cambiada por una G, pero esa letra no la encontré, entonces utilicé omega. Lo siento, pero utilicé ahí omega. Pero bueno, es la misma cosa. No creo que cambie. Recordemos lo mismo, el RT aquí se puede cancelar y si lo derivamos me queda una expresión supremamente grande. Y cada uno de estos parámetros omega va a depender de un parámetro alfa y un parámetro tau. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, esto iba a depender, digamos, únicamente de un factor así como de un parámetro extraño que sería este lambda, ¿cierto? Aquí pues dependía de A y de B, pero ese A con B se podía ajustar de manera experimental, lo mismo que con Margules, y esto teóricamente también se puede calcular, de hecho ustedes los van a calcular, ustedes les van a enseñar, bueno, también yo les voy a explicar cómo calcular, o sea, cómo predecir este A y este B. Eso es lo que vamos a ver. Yo creo que en la siguiente clase, cuando veamos ya equilibrios. ¿Sí? Entonces, aquí estos datos sí son completamente experimentales, entonces esto no se puede sacar así por teoría, no como los de Margules, que sí se pueden sacar por teoría. Y estos pues tampoco, o sea, ya depende de otros dos parámetros. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Ahorita pues voy a irme al libro a mostrarles los otros dos modelos que faltan, pues no me parece necesario mirarlos. Pero pues ustedes ya la profesora bueno, esto es lo de miscibilidad parcial. Me gustaría mirarlo mejor la próxima clase. Y bueno, esa es la forma. Bueno, lo que les hablaba, por ejemplo, aquí, si están viendo. Esto es lo que hablamos como modelos simétricos y modelos antisimétricos. ¿Listo? Entonces, cuando uno grafica el logaritmo natural del coeficiente de actividad de un modelo simétrico, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues
básicamente, digamos, supongamos que este es el logaritmo natural del coeficiente de actividad del compuesto A, ¿sí? Y que este sea el del B. Entonces, si son simétricos, significa que si yo tengo el del A, yo puedo tener el del B, obligatoriamente. Porque, digamos, si yo tengo el del A, que es en 0,8, digamos, cuando se encuentre en 0,8 de A, entonces yo me vengo acá y pum, esto me da, digamos, como 1,4. El logaritmo natural me da 1,4. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto vale el de B? Pues el de B va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Porque el de B, pues cuando sea 0,8B, si digamos, si yo le digo, bueno, entonces a estas condiciones, ¿cuánto vale el de B? Listo, entonces el de B, entonces si es 0,8 es 0,2, entonces yo me vengo acá y 0,2 pues me va a dar exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, este modelo es muy sencillo porque si a ti si te dicen que es un modelo simétrico y te dan uno de los coeficientes de actividad, tú puedes decir cuánto vale el otro, porque va a ser el mismo, no va a variar. ¿Listo? En cambio, con un modelo antisimétrico o asimétrico, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pues si tú me das uno, pueda que sí, como pueda que no sea el mismo. ¿Listo? O puede estar bastante diferente, así como aquí, porque yo digo, bueno, cuando el otro esté aquí, pues el otro ni siquiera va a llegar a ser este número tan alto. Entonces, ahorita les voy a mostrar un Excel de cómo se ve un modelo antisimétrico calculado. Y pues aquí, bueno, esta es la letra G que les dije, el NRTL, pues lo pone con una G que no puedo encontrar, entonces yo utilicé la omega. Y les voy a mostrar el último que es el modelo, bueno, aquí están todos los parámetros, recuerden lo que yo les dije. Muchas de las cosas están graficadas y es este, el UNIQUAC y el UNIFAC. Entonces el UNIQUAC, que se llama The Universal Quasi-Chemical Theory, que yo por aquí en ejercicio, no, aquí lo tiene, creería yo. No, eso está en termodinámica. Un momento busco las ecuaciones. Ecuaciones de fugación. Vamos a mirar el UNIQUAC un poquito aquí. Entonces, el UNIQUAC, que se llama el Universal Quasi-Chemical Theory, está dado por una parte, el G de exceso va a estar dado por un G de exceso combinatorial y un G de exceso residual. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí con ese G de exceso? El G de exceso combinatorial va a determinarme como las interacciones como tal como dice ahí, el combinatorial hace referencia a básicamente esas combinaciones aleatorias de las interacciones entre las moléculas. Y el eje de exceso residual viene dado por una parte que llama una parte entrópica. No quiero meterme a eso porque eso ya es muy específico y este modelo es muy largo. Entonces, como para que lo miren, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el UNIQUAC está dado por demasiados parámetros, demasiados parámetros. Entonces, que está el phi 1 asterisco, que el phi 2 asterisco, el z, el q, el q1, y cada uno de esos está determinado por esa expresión, ¿listo? Que el r también está dado, todo eso es en términos de las contribuciones y volúmenes de las moléculas. Entonces, les voy a explicar eso cómo va. Necesito que presten demasiada atención a esto porque esto es bastante enredado. Entonces, vamos a simplificar, vamos a suponer que tenemos un vaso. ¿Sí? En el vaso hay unas moléculas aquí. Voy a poner una molécula aquí. Entonces, por ejemplo,
Tenemos estas moléculas que están dentro del agua. Supongamos que estas son las moléculas de, no sé, supongamos que tenemos agua y alcohol y etanol. Listo, lo revolvimos, son miscibles, ¿cierto? El agua y el alcohol son miscibles. Pues suponiendo que estamos a las condiciones de Cali, listo. Y son miscibles, entonces si están miscibles, ese modelo Uniquac, ese modelo Unifac ha llegado hasta tal punto de exactitud donde ese coeficiente de actividad que ya vimos que es como qué tan alejado de la idealidad va a encontrarse un sistema, ¿cierto? Hablando de líquidos, lo calculan a partir de los volúmenes de las moléculas, o sea, están calculando el volumen de esto, o sea, el volumen superficial de cada una de las moléculas que componen esa mezcla. Entonces, por eso, tanto el Unifac como el Uniquac se ven por contribuciones de grupos. ¿Qué significa contribución de grupos? Que digamos, esta molécula, voy a hacerlas, de un momentico las hago así bien bonitas. Vamos a suponer una molécula Ustedes conocen las moléculas del agua. ¿Listo? Entonces, esta molécula tiene que ser de color rojo. Esta de color rojo, bueno, y esta de color... no. Esta pongamos la blanquita y esta blanquita. Así son las moléculas del agua, ¿no? Son moléculas así. Y las moléculas del etanol, pues, son diferentes, ¿no? Las moléculas del etanol son CH2, bueno, C2, H5. Entonces tenemos aquí el hidrógeno y el rojito que es el grupo... No, este rojo. Este blanco, ponemos uno negro. Y este está en 1, 2. Son más o menos así, ¿no? Pues yo no lo voy a hacer así súper chévere, pero pues más o menos unas moléculas así. Bueno, supongamos que algo más o menos así, ¿no? Las moléculas del etanol son diferentes a las moléculas del agua. El etanol, por ser una molécula más grande, va a tener una contribución mucho más especial dentro de los volúmenes, porque el volumen del etanol, las moléculas del volumen del etanol son mucho más grandes que las moléculas del agua, ¿listo? O sea, por decirlo así, de que esta área superficial que ocupa el volumen, el radio que ocupan esas moléculas, ¿cierto? Este radio, el radio atómico de cada una de las moléculas que componen el etanol, ¿cierto? De los átomos que componen el etanol. Entonces, la contribución va a ser diferente de tener etanol a tener agua, ¿listo? Y entonces, por esas expresiones que viene dado el Uniquac y el Unifac ha llegado hasta tal punto de eso, o sea, como al punto de decirme que las interacciones que van entre esta molécula, por ejemplo, y este grupo, este hidrógeno y este hidrógeno, van a ser diferentes a la interacción de este oxígeno que hay acá con este de acá, ¿sí? Entonces, dentro del Unifac y el Uniquac, lo teníamos acá mejor, aquí. Todo esto viene dado por los volúmenes y los radios de las moléculas. Todo esto que tenemos aquí, ese Q, ese Q', ese R1, ese R2, todo eso. Listo, y los geles también. O sea, todo eso viene dado por eso. Entonces, esa expresión se vuelve prácticamente que eterna, se vuelve una cosa inmensa. Esto que ven aquí, ¿sí? Y, bueno, eso no, eso es de equilibrio. Entonces, toda esta expresión, que ese ya es el logaritmo natural de 1, pues yo le puse 1 en este caso, y este es el del 2, pues por una mezcla binaria, viene dado por un poco de parámetros,
parámetros supremamente grandes, ¿listo? Pero no se asusten como tal con el cálculo, ¿listo? El cálculo como tal se basa es en hacer bien sumatoria, recordar lo de series, cómo se operan las series, ¿cierto? Y reemplazar. El problema es que el reemplazo es un poco largo, pues porque es una ecuación muy, muy larga. Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo el Unifac, a ver, creo que era aquí. Creo que era así aquí. Les voy a mostrar cómo se ve pues un Uniquac y un Unifac para una mezcla, pues es una entregable que me pusieron a hacer a mí, donde pues sí, pues, me ponían a hacer lo de Uniquac. Así es este de aquí, parte combinatorial. Entonces, eh, este es el modelo de Uniquac que obtuve yo del sistema etanol en heptano a 50 grados Celsius. Entonces, esto como se ve aquí, ¿sí? Este es el coeficiente, bueno, este ya está despejado, ¿no? Este es el coeficiente de actividad, no el logaritmo, ¿sí? Del enheptano es el naranja y del etanol es el azul. ¿Y cómo hice eso? Entonces, me tocó sacar todos estos volúmenes. Miren que aquí yo hago la distribución por grupos, ¿listo? ¿Cuál distribución? ¿El enheptano qué es? Pues la fórmula del enheptano va a ser, la del enheptano es C7H16, creo que ese es el enheptano. Y el del etanol el otro etanol, sí. Y el del etanol que es C2H5OH. Si se dan cuenta, eso tienen grupos completamente distintos. Y este C7H16, perdón, se puede ver de esta forma, ¿no? H3C, bueno, vamos a ponerlo normalito, CH3, CH2, 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 aquí hay 1, 2, 3, 4, CH2, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces, la contribución de grupos de esta molécula del N-heptano va a estar dado por ¿qué? ¿Qué grupos funcionales hay en este N-heptano? Pues va a estar el CH3, el metilo, ¿sí? Y el CH2, el etilo. Entonces, la contribución de grupos solo viene dada por esto de aquí y este de aquí. En cambio, el del etanol, ¿qué grupos funcionales tiene? Pues va a tener el CH3, ¿cierto? El CH2 y el OH. Entonces tiene un CH3, un CH2 y un OH. ¿Qué pasa? Pues que en el libro de Koretsky tiene algo extraño y es que, como se dan cuenta, aquí el 2 era el enheptano, ¿no? El 1 era el etanol. Entonces el etanol lo vimos como el CH3, ¿cierto? Y COH. El COH para el libro de Koretsky es el mismo CH2OH. Esto se puede simplificar como COH. No sé por qué. Así se hace en el libro, no sé. Entonces, básicamente es eso. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces se encuentra eso en el grupo principal, el grupo secundario? Sacamos los volúmenes, los radios, las cargas y empezamos a sacar los parámetros de todo esto. Y eso lo tienen que hacer, parámetro de interacción, ta. Y yo por aquí debo tener el entregable como tal. El proceso con Uniquac es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, la emisibilidad parcial es así. Entonces, por ejemplo, hacerlo, pues aquí nos están diciendo que era un sistema equimolar, y entonces pues que estaban en las mismas condiciones, ¿no? 0,5 y 0,5. Y sacamos pues estos parámetros de interacción, que son bastante largos, ¿no? Para el etanol, el heptano. Esta es la parte residual, viene dada por esto, pero yo les digo que tienen que aprenderse
cómo operar bien esas sumatorias, porque esas sumatorias, pues sacar todo esto es largo. Es un proceso bastante largo y tedioso, pero duro funcionales. Para poder hallar pues, ya la parte combinatorial y toda esa cosa, y allí ya queda de esta forma, ¿no? Entonces, claramente, pues no les voy a, a mostrar el proceso en el cual pues yo hice todas estas cosas, pero sí deben tenerlo en cuenta, sí lo deben tener en cuenta porque pues no sé si la profesora se lo explicó así. ¿La profesora sí le explicó así el proceso o cómo se lo explicó? No, pues ella solamente nos mostró por encima lo que está en el libro de Koretsky, como los pasos. Creo que Ujú. era como una tablita. Ajá, sí, en el libro de Coret que hay una tablita, está. Y si no estoy mal, creo que nos dijo que teníamos que hacer una plantilla de eso. Bueno, la plantilla aquí está. Esta es una plantilla para hacer esta cosa acá. Es una plantilla un tanto larguita porque pues yo aquí tengo ocultadas 10.000 celdas. Mostrar. Todas estas son las celdas que tengo ocultadas. Yo que no las quiero mostrar, solo me gustaba mostrar como la final, la que me da el resultado final. Pero sí, lo bueno es que ustedes tengan ¿qué es? Su programita ahí en el Excel. Háganlo. ¿Por qué? Porque en un parcial no se van a poner a hacer todos estos cálculos porque no los terminan nunca. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a comenzar la parte de equilibrios, pero me gustaría iniciar con algo de equilibrios. Entonces, listo. Después de todo esto de Unifac, Unicuac y todo eso, inicia como tal la parte de los equilibrios químicos. Entonces vamos a modelar los siguientes equilibrios. Bueno, voy a quitar este entregable. Voy a quitar esta. Bueno, Unicuac, Unifac, bueno, estos los equilibrios. Aquí todavía están también sus ecuaciones de los equilibrios. Esto ya es mucho más sencillo, la parte de los equilibrios. ¿Listo? Pero pues, vamos a adelantarlo un poquitico y hacerlo más rápido, pues para que lleguen un poco mejor ya para la próxima clase. Vamos a hablar de equilibrio químico. Listo, entonces el equilibrio químico. ¿Qué pasa con el equilibrio? Entonces, cuéntenme ustedes con lo que conocen, eh, cómo se comporta un equilibrio. O sea, uno cómo ve un equilibrio. Por ejemplo, el equilibrio líquido-vapor. ¿Para qué utiliza uno un equilibrio? ¿Qué es o sea, uno para qué utiliza el equilibrio? Por ejemplo, el equilibrio de fases. ¿Eso para qué? Alguien que me diga, pues no sé, como uno para qué un equilibrio. ¿Alguno se acuerda? Cuéntame un poquito más de eso. ¿Estabilidad en qué sentido? Ajá, sí. Yo les voy a mostrar transporte de, ¿transporte de qué?
No, por ahí va bien, por ahí va bien. Yo les voy a mostrar un ejemplo súper claro, una forma de para qué el equilibrio. Eso para qué. Y yo sé que ustedes han tenido que ver esto aquí. Estoy casi que seguro que han tenido que ver esto. ¿Por qué? Porque Serna de los tuvo que haber mostrado. Y voy a poner así, aquí así. Listo. Y pues de forma sin relleno, sin contorno. Listo. Entonces, sí, güey. Y acá, yo sé que ustedes han tenido que ver esto, estoy seguro. Ah, ah, estoy segurísimo. Aquí. Esto que estoy dibujando, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda qué es esto que estoy dibujando? ¿Qué es esto de aquí? Esa cosa que ustedes en balance les ponían así, una cosa así, sale por acá vapor y por acá sale el líquido. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Una destilación, exactamente. Es una destilación. Cuando uno destila, uno genera un equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, para el proceso de destilación. ¿Por qué? Porque uno necesita saber de aquí cuánto vapor va a salir y cuánto líquido va a salir. Y uno plantea, bueno, sus balances de materia, sus balances de energía, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Y, y entonces para eso se necesita. El equilibrio es supremamente importante. ¿Sí? Es supremamente importante porque básicamente, bueno, de ahora lo que van a ver de ahora en adelante en el curso va a ser cálculos de equilibrios químicos, equilibrios de fases. ¿Qué tipo de equilibrios de fases? Bueno, voy a quitar todo esto. ¿Qué tipo de equilibrios de fases conocen ustedes? Por ejemplo, equilibrios de fases. Les voy a ayudar con el primero, el equilibrio líquido-vapor. El sólido líquido creo que también lo habíamos visto. Eso también es otro equilibrio. El equilibrio sólido-líquido. No existe. Hay muchos. Pero bueno, vamos a ver. El otro equilibrio es el equilibrio líquido-líquido. Tenemos equilibrio sólido-sólido-líquido. Básicamente los equilibrios que van a ver. ¿Por qué? Porque ustedes vieron fugacidades de líquidos y de gases, ¿cierto? Pero también van a haber fugacidades de los sólidos. Eso tampoco se puede perder. ¿Listo? Porque los sólidos también generan una fugacidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿ustedes qué hacían cuando impartían equilibrios? O sea, que uno le dice, digamos, la primera forma en la que uno decía el equilibrio líquido-vapor, decía, bueno, la presión parcial que me ejerce el líquido va a ser igual a la presión parcial que me ejerce el vapor. Eso es lo que ustedes plantean. Pero ustedes ya saben que eso no es cierto.
porque es que en un estado de no idealidad las presiones parciales se tienen que corregir, ¿sí? ¿Y por qué se corrigen? Se corrigen por los términos que ustedes ya conocen de la unidad que ya terminó. Si esa unidad que ustedes acaban de hacer es la unidad que acaba de terminar, la unidad 2, del cálculo de las fugacidades y del cálculo de las actividades de los sólidos, digo, de los líquidos y de los gases. Eso ya acabó. Vamos ahorita a pasar a hablar de cuál es la aplicación de eso. La aplicación completamente de eso. Esa aplicación, ¿qué es? Pues es esto que tiene acá, los equilibrios. Esto que tienen aquí es la corrección a esto acá. Entonces, ¿ustedes qué decían antes? Bueno, utilizaban algo que llama la ley de Raoult, bueno, o Raoult, como le dicen. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la regla de Raoult? ¿Alguien se acuerda de eso de físico-química? Porque eso en balances que ahí no se dice en físico-química. ¿Nadie? No, la verdad, no me acuerdo. Listo, entonces, eso vamos a ver. Que realmente no es una ley, es una aproximación. Entonces, para esto, pues yo lo puse al principio porque esto yo lo vi al inicio. ¿Sí? Entonces, pues yo vi que la persona pues lo quiere ver es ahorita, pues ya al final. Entonces, pues no hay problema. Pues yo lo tengo como yo lo vi. Entonces, para sustancias puras, hay igualdad de presiones en cada fase involucrada. Lo que les decía, la presión parcial que va a ejercer el líquido, para que esté en equilibrio, tiene que tener la misma presión parcial que va a ejercer el vapor. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Pues nosotros decimos por una ley por allí que se llama la ley de las presiones parciales de Dalton, la presión del sistema total de una mezcla, por ejemplo, una mezcla de gases, va a ser igual a la fracción, a la sumatoria de las fracciones molares por su presión parcial. ¿Sí? Pero esa presión va a ser la presión en saturación. Entonces, esta presión con el cosito va a ser la presión de saturación. Y esa presión de saturación, pues es la que se calcula a partir de esa presión de vapor, o sea, es la presión de vapor que va a ejercer. Cuando un líquido está en equilibrio con un gas, con un vapor, pues, no con un gas, sino con un vapor, eso va a ser igual. Entonces, hay que igualar cómo se comporta el líquido en la especie en la fase líquida con la especie en la fase gaseosa, con esas presiones parciales. Entonces, la presión parcial del líquido que va a ser, según las leyes, va a ser igual a la fracción por la presión de saturación, la presión de vapor, que es una corrección. Entonces tenemos lo primerito. Para el líquido, tenemos que la presión parcial del líquido es igual a la fracción por la presión del líquido en saturación. Lo tenemos aquí. Y para el gas, ¿qué va a pasar para el gas? Pues va a ser la presión parcial en la fase de vapor, va a ser igual a mi fracción por la presión. Esto es la ley de Dalton, de las presiones parciales. Esto es una corrección, suponiendo algo así como la ecuación de la ecuación de Dalton, pero para los líquidos no ocurre esto. Pero igual vamos a decirlo por ahora que sí.
¿sí? Entonces, cuando un sistema encuentra equilibrio, nosotros podemos igualar esto con esto. Entonces, de aquí nos sale una expresión. Bueno, voy a quitar esto. Y aquí nos sale una expresión. Esa expresión es la siguiente. Nos dice que DI por P es igual a XI por PI de saturación. Esto es lo que se conoce como la ley de Raoult. Bueno, la aproximación de Raoult. ¿Sí? Que para la fase de vapor, entonces uno encuentra algo. Entonces, hay unos diagramitas. Les voy a mostrar por aquí. No, es que no los tengo. En la diapositiva no los tengo. Diagrama. No, equilibrio. Equilibrio líquido vapor. Líquido vapor gráfico. Esta belleza que ustedes tienen aquí. Por ejemplo. Yo sé que ustedes tuvieron que haber visto esto en físico-química. Yo supongo que sí. Cuando uno grafica la fracción molar, si de una de las especies, y uno, por ejemplo, la temperatura. Entonces, este es a presión constante, entonces este se llama el diagrama TXY. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si esa temperatura, a medida que yo aumento la temperatura, pues voy a tener la fase de vapor, ¿no? Entonces, esa es la fase líquida, la que esté por debajo, y yo por encima voy a tener la fase de vapor. Y aquí voy a tener como la parte de la mezcla, ¿no? Que uno dice como esa zona intermedia, donde uno aplica la famosa regla de la palanca, ¿sí? Que uno dice, bueno, que digamos que todo esto es en equilibrio, ¿no? Entonces que uno dice, bueno, que en equilibrio podemos estar aquí. Que en 0,4, ¿listo? Y a una temperatura que vamos a decir TI, ¿sí? Entonces, bueno, temperatura de I en 0,4. Entonces ponemos en 0,4 y decimos, ¿cuál es el porcentaje en equilibrio de gas, de vapor? Entonces, bueno, en vapor me voy acá, porque acá va a estar vapor y acá va a estar líquido. Entonces, me vengo acá y va a ser 0,55 aproximadamente. Y en equilibrio con el líquido va a haber en 0,18, 0,19, 0,18. Entonces, si uno aplicaba esto que se llama la regla de la palanca, que uno dice que esto es un punto intermedio, es un balanceo de C y de D. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Ya se acuerdan de lo que ustedes hacían aquí? No, la verdad creo que eso no lo hicimos. ¿Nunca lo hicieron? Mm. Bueno, entonces vamos a verlo. Entonces vamos a verlo porque yo estoy seguro que la profesora va a suponer que ustedes ya lo saben. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La aproximación de Raoult, como ya vimos, va a estar dada por esta expresión de aquí. Y por P igual a XI por PI de saturación, que eso ya lo vimos. ¿Listo? La expresión de vapor. ¿Y qué hizo este señor Henry? Que ustedes ya han escuchado que estaba referencia a Henry. Pero ¿qué hizo este Henry también aparte del estado de referencia? Él lo que dijo fue lo siguiente. Para algunos gases que se encuentran en muy pocas proporciones, por ejemplo en un líquido, ¿sí? Puede corregir esa presión de vapor, porque ya sabemos que esto es la aproximación que tiene Raoult, porque vamos a ver que eso no es válido en todos los casos. O sea, en todos los casos, esto de aquí no va a ser válido. Por eso se llama aproximación. Antes, pues, cuando vi físico-química, le llamaban la ley de Raoult, pero no es una ley, porque eso no es verdad. Esto solo ocurre para mezclas ideales. Solo ocurre para mezclas ideales. Entonces vamos a ver primero las mezclas ideales, pues debido a que pues, ustedes me han dicho que no lo vieron, pues yo les voy a explicar eso un poquito. Y entonces lo que hizo Henry fue una corrección a las presiones, de esas presiones de vapor. Y a eso le llamó el número de Henry, que usted ya lo conoce. ¿Listo? Lo otro no cambia, pues es como la corrección. Pero vamos a ver que estos postulados no son totalmente válidos. ¿Listo? ¿Todos allí? ¿Todos bien? ¿Nadie se ha confundido? ¿Todo bien?
Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Entonces vamos a suponer que tenemos un vaso con agua, ¿sí? Y que está en equilibrio con el aire. Listo, entonces sabemos que el aire está compuesto de nitrógeno mayoritariamente y de oxígeno, 79 aproximadamente y 21 en volumen. Entonces me dice, el ejercicio es estimar la fracción molar del agua en el aire, en equilibrio con agua a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces supongamos que estamos Cali está a 20 grados Celsius, aproximadamente una atmósfera de presión, más o menos, y vamos a estimar la fracción molar del vapor de agua en el aire. ¿Por qué? Porque recordemos que como está en equilibrio, algunas moléculas del agua, del vaso de agua, van a estar en la fase gaseosa, es decir, van a estar en el aire, ¿sí? Van a existir moléculas de agua en la fase gaseosa, así como también van a haber algunos gases, ¿sí? Que van a estar en la fase líquida. ¿Entienden eso? Eso es supremamente importante. ¿Eso lo entienden? Sí. Perfecto. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular la fracción molar del agua aquí, en la fase gaseosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar, ¿sí? De qué tipo de equilibrio nos habla el ejercicio, ¿no? Entonces, primero, bueno, eso es un equilibrio entre el líquido y el vapor. Entonces, vamos a hablar de equilibrio líquido-vapor. Y entonces vamos a proponer la igualdad que vimos ahorita, la conocida ley de Raoult. ¿Por qué? Porque aquí se puede utilizar la ley de Raoult, porque estamos hablando de 20 grados Celsius y una atmósfera de presiones. Son condiciones ideales, la verdad. Sí, porque son una atmósfera de presión. Es casi un bar, condición normal, condición estándar. Y 20 grados Celsius no es una temperatura elevada, por lo tal, no está tan mal hacer la corrección pues, de Raoult pues, de esta forma. Entonces, para el agua en la mezcla, entonces sabemos que este es I y este es I, pues todo esto es para cada una de las especies, ¿no? Ocurre esto. Entonces, para el agua, pues, ¿qué va a hacer? La fracción del agua por la presión, por la fracción del agua en el líquido, por su presión de vapor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide hallar la fracción del agua en el vapor. ¿Sí? Entonces, es decir, nos piden Y. Entonces, despejamos Y y me queda esa expresión de aquí. ¿Listo? Entonces, me queda que la fracción molar del agua va a ser igual a la fracción molar del vapor de agua, ¿sí? Entonces, va a ser igual a la fracción del agua en el líquido por su presión de saturación sobre la presión. ¿Cómo se halla esta presión? Pues, pues vamos a utilizar la función logarítmica de Antoine. Vamos a utilizar esto acá. Entonces, la presión, el logaritmo, va a ser ¿qué? Va a ser el A del agua, el B del agua, el C del agua, la temperatura que me están dando, que es 20 grados Celsius. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se da? Entonces, el Y del agua va a ser el XH2 sobre P multiplicado por esa presión de saturación, que va a ser la exponencial de esto. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué nos falta? Nos falta es obtener esta expresión, porque ya nos dan la presión, nos dicen que es una atmósfera. Y estos los tengo en las tablas, y me dicen que es 20 grados Celsius, ya tengo todo. Bueno, obviamente verificar que las unidades sean coherentes, ¿no? El análisis dimensional. ¿Y qué nos falta? Nos falta cuánto hay de agua en la fase líquida. Entonces, debido a que el oxígeno y el nitrógeno, estos que se van a disolver acá también, así como el agua está en la fase gaseosa, estos se van a disolver en la fase líquida, ¿sí? Van a hallarse en la fase líquida, pero van a estar en proporciones de verdad demasiado bajas. Uno cuando toma agua, no va a tomar nitrógeno, oxígeno, va a tomar, bueno, o sea, sí vas a tomar nitrógeno, oxígeno también, pero van a estar en unas cantidades absolutamente pequeñas. O sea, cuando les pidan calcular esto, ¿sí? Van a darse cuenta que son números extremadamente chiquitos. Eso te va a dar una fracción molar de 2 por 10 a la menos 6 menos 7. Eso es prácticamente chiquito. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede aproximar, suponer que la fracción del agua va a ser 1. ¿Sí? O sea, que básicamente el agua se va a encontrar casi que pura en equilibrio con el aire, porque el aire se va a disolver muy poco. Entonces, haciendo esa suposición,
pues obviamente yo ya hice el reemplazo con la ecuación de 0.023 la presión de vapor. Y 1 es la fracción que dijimos que iba a tener. Y 1 es la presión pues, de que me dieron. Entonces me da 0.023. Si se dan cuenta, ¿sí? La fracción molar del agua tampoco es tan alta en la fase de vapor. Es 0.023. Pero es mucho mayor que cuando un gas se disuelve en un líquido. ¿Listo? Entonces, se puede realizar este ejercicio para cualquier otra especie involucrada. Yo los invito a que ustedes puedan hallarme cuánto es la fracción de esto en el agua. ¿Sí? O sea, el proceso contrario, no el agua en el gas, sino estos gases en el agua, para cada uno, para el nitrógeno y para el oxígeno. ¿Listo? ¿Y qué va a suceder? Para mirar la solubilidad de un gas dentro de un líquido se suele utilizar la aproximación de Henry. O sea, en ese caso, ustedes no van a utilizar esto de acá, de Raoult, sino que ustedes tienen que utilizar Henry, porque Henry corrige las presiones de vapor de los gases, porque recordemos que las presiones de vapor en saturación pues, de los líquidos es más fácil verla, la de los gases es absolutamente absurda. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué va a suceder con un gas? Pues la presión de vapor. Un gas, ya, o sea, un gas se encuentra en estado de vapor, entonces su presión va a ser extremadamente bajita. Juan Felipe se fue, ¿cierto? O sea, Sí, ok.